Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, que en el día de hoy con la ayuda de Dios, ¿verdad? Como siempre, con el libro, con la Biblia en la mano, vamos a continuar con el estudio de los hechos. En días anteriores, pues hablamos de Simón el Mago y estuvimos hablando de Hechos 8, 9 al 13, que nos decía que el mago supuestamente creyó, decimos, y se bautizó, pero no se convirtió. Porque el mago Simón no tenía una fe genuina. Las personas pensaban que el mago tenía poder, y el mago fue uno de los primeros estafadores que podemos ver. Practicaba la hechicería. Por eso no podemos mirar al hombre. La creencia de Simón en Jesús no fue genuina, ya que después Pedro lo reprendió en el verso 21 y en 2 Corintios 5:13 dice que debemos examinar. Ahora vamos a entrar a Pedro y a Juan en Samaria, porque en Samaria se está predicando, ¿verdad?, el Evangelio. Recordemos que los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a Samaria. Recordemos que en Hechos 1:8, cuando el Señor le dice, me serán testigos en Samaria, en Judea, en todas las partes, entonces aquí se está predicando el Evangelio. Ya en Hechos 8:14 dice la palabra, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora los apóstoles, que tienen una autoridad porque la iglesia está creciendo, en este momento los apóstoles que oyen que están creciendo la iglesia, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pedro y Juan son apóstoles. Los apóstoles tenían la autoridad de imponer las manos, ¿verdad? Entonces, ellos van allá, y oran para que la gente de Samaria, que han recibido al Señor, reciban el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo aquí el 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice el 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón quería que le dieran, que le impusieran la mano. Hay personas que dicen que hacen milagros, que hacen esto, que hacen aquello. Pero realmente los milagros se hicieron en ese momento. Y los apóstoles habían recibido ese poder y a quienes ellos le impusieran las manos. O sea, no todo el mundo, a quienes ellos le impusieran las manos. En Hechos 6 podemos ver los diáconos que se le impuso la mano, entre ellos Felipe, era lo que podían hacer esto. Hoy en día hay quienes dicen que hacen milagros. Miren, los apóstoles en Jerusalén, en todo el libro de Hechos, los apóstoles supervisan la iglesia. Los apóstoles supervisaban la iglesia. La iglesia del Señor nació en el día de Pentecostés, y estaba en crecimiento y había que ir ajustando la cosa. En el día de hoy, cada congregación es autónoma, aunque es una la iglesia de Cristo, pero yo no puedo ir a 60 kilómetros a supervisar iglesia, a dar orden iglesia. Aquella congregación no tiene nada que ver con esta, de que la iglesia madre, la iglesia de Cristo es solo una. Todas son la misma, pero son autónomas. Entonces,
cuando oyeron acerca de los eventos en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan, debido a que los samaritanos, los primeros no judíos en recibir el evangelio. La iglesia de Jerusalén mandó a Pedro y a Juan a Samaria con una delegación apostólica oficial para investigar. Usted puede ver a Juan 4:9 sobre la relación judío-samaritana. Esto fue el cumplimiento directo. Recuerden que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces en Samaria están recibiendo el evangelio. Por eso mandan a Pedro y a Juan allá. Dice que oraron para recibir el Espíritu Santo. La secuencia de los acontecimientos narrados en el verso 12 deja poca duda de que los samaritanos se habían convertido al cristianismo. Ya ellos habían pasado por la experiencia de la conversión gracias al Espíritu Santo, evidenciada por su bautismo en agua. Usted puede ver al verso 12 y 16. Ahora es a través del ministerio de los apóstoles. Estaban siendo conducidos a otra significativa experiencia con el Espíritu Santo, lo cual incluía permitirle que descendiera sobre ellos. Para apreciar la fluidez de los términos de Lucas, usted puede ver a Lucas 1:5, a Hechos 6:6, a Hechos 2:4. Y dice el verso 16 de aquí del 8, mire cómo dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Solo bautizados en el nombre de Jesús. Los creyentes samaritanos habían sido bautizados en agua, pero recibieron el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan llegaron y le impusieron las manos. Esto evitó que resultara una iglesia samaritana y otra judía y que se mantuvieran unidas. O sea, quien le da el toque final a esto es Pedro y Juan, que van y le imponen las manos. Dice, sigue diciendo el verso 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por eso mandan a Pedro y Juan. No todo el mundo tenía ese don. Ahora, hoy en día no hay que imponer manos porque ya los apóstoles murieron. Al morir los apóstoles ya no hay esa imposición de manos, era ellos que tenían ese poder y a quienes ellos le imponían la mano. Entonces dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Oiga lo que hace entonces Simón, el mago. Evidentemente Simón vio algunos fenómenos externos que le convenció de que los conversos samaritanos habían recibido el Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles, aunque Lucas no identifica ninguna manifestación externa. Algunos indican que posiblemente haya sido el hablar en lenguas. Recordemos, hablar el idioma. Entonces él le dice, dame también a mí este poder, dice Simón, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En el día de hoy, muchas personas piensan que dando dinero, o dando aquello, o haciendo esto, se va a conseguir la vida eterna. Y la vida eterna se consigue creyendo en el Señor, obedeciendo su palabra y bautizándose para el perdón de los pecados. La propuesta de Simón de comprar la habilidad para dispersar el poder del Espíritu era un pecado evidente, mis queridos, pero más sutil era el pecado de desear el poder de Dios para utilizarlo con fines egoístas. Y en el día de hoy muchos pretenden, si usted quiere decir pretendemos, o creemos que vamos a usar el poder de Dios, lo usamos con fines egoístas. Muchas personas que se meten en el evangelio para buscar una mujer. Hay un momento cristiano para conocer una cristiana, o viceversa. Se busca a Dios porque se quiere obedecer, porque se necesita la vida eterna, porque quiere un cambio de vida. Y realmente el pecado de Simón era desear el poder de Dios para utilizarlo con fin egoísta. Personas que se meten a cristianos, porque yo quiero ser pastor y en un momento dado voy a tener una iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero ser cristiano porque ya reconozco mi pecado, porque reconozco que necesito de Dios, necesito de Cristo. No es posible comprar o vender el poder del Espíritu Santo.
No es posible creer personas que se han hecho ricas, personas que llegan al cristianismo, pero lo que quieren es tener una congregación donde ellos sean los que mandan. Entonces eso no es de Cristo, eso es de ellos. Tienen una iglesia, dicen ellos, pero de que dicen que es de Cristo, pero esa iglesia es de ellos, se hace lo que ellos se digan. Y Pedro, le explica que no se debe comerciar con cosas espirituales, a pesar de su fuerte condenación del verso 21, le deja la posibilidad para el arrepentimiento, porque el 21 dice, si usted ve, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces dice el 22, arrepiéntete pues, de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Entonces arrepiéntete para que el Señor pueda perdonarte. Todavía hay tiempo de que esas personas que han venido al evangelio buscando bienes, buscando ser el jefe, buscando tener una iglesia, pero ellos quieren ser los pastores ellos son, no hay otro. Entonces, Pedro le deja la posibilidad para el arrepentimiento del verso 22. Mis preguntas, mis queridos, mi querida, ¿fue realmente salvo Simón? Cuando leemos esto, ¿fue realmente salvo? Pedro le deja la posibilidad, él quería una cosa por otra, pero realmente fue Simón salvo. En el verso 13 dice que creyó, pero en el verso 21 Pedro lo rechazó. Sí, porque en el 21 Pedro se lo dice, Pedro le dice claramente en el 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Realmente fue salvo Simón? Es una pregunta para poder analizarla. Ya terminando, el verso 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y 25 dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pedro y Juan, ya terminando, estaban tan convencidos de la obra de Dios entre los samaritanos, que mientras regresaban a Jerusalén, iban predicando el evangelio en las ciudades y en las aldeas de Samaria. Que Dios nos ayude a entender este tema. Realmente vemos a Simón comercializando con el evangelio, pero ya vemos cómo Pedro lo reprende, como lo que le dice, y le deja la oportunidad de que pueda encontrarse realmente